Breguet y el pivote magnético, cuando el enemigo se convierte en herramienta. Pensemos en la historia de la relojería. Es, en esencia, una crónica de luchas contra adversarios técnicos. La fricción, la gravedad, los cambios de temperatura, pero quizá ninguno tan persistente, tan fundamental como el magnetismo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando una manufactura decide no solo dejar de luchar contra esa fuerza, sino convertirla en un principio de funcionamiento? Para entender bien esta transformación, lo que vamos a hacer es seguir su desarrollo en el tiempo. Vamos a empezar con el contexto histórico, claro, el magnetismo como adversario. Después, nos meteremos de lleno en la patente que lo cambió todo. Veremos cómo vivió en una discreta sombra por más de una década y cómo llegó su consagración final. Luego, exploraremos su conclusión más radical y para terminar, reflexionaremos sobre el legado que esta idea deja para el futuro de la mecánica. Entonces, empecemos por el principio. Durante casi toda su historia, la relojería ha visto al magnetismo de una única forma, como una amenaza, una que debía ser contenida a toda costa. Pensemos en los campos magnéticos. Son invisibles, ¿sí? Y están cada vez más presentes en nuestro día a día. El problema es que son capaces de alterar el corazón de un reloj, el espiral, que es su componente más delicado y crucial. Un solo instante de exposición y su frecuencia de oscilación puede distorsionarse por completo. Esto, a su vez, afecta al volante y, convierte un cronómetro de altísima precisión en una pieza totalmente inexacta. La respuesta de la industria fue, como es lógico, puramente defensiva. Se pusieron a desarrollar aleaciones más resistentes, incorporaron materiales nuevos como el silicio y, por supuesto, crearon blindajes internos, que son como auténticas jaulas de Faraday para proteger el movimiento. El Rolex Milgauss o los calibres Master Chronometer de Omega son los ejemplos perfectos de esta estrategia de aislar y proteger. Y es justo aquí donde la historia se parte en dos. Mientras toda la industria se dedicaba a perfeccionar sus escudos, en Breguet se hacían una pregunta completamente distinta, casi radical. En vez de aislar y neutralizar el magnetismo, ¿sería posible acaso integrarlo, utilizarlo, controlarlo para mejorar la precisión? Estamos hablando de una diferencia filosófica fundamental. Esa pregunta tan audaz encontró su primera respuesta concreta en una patente del año 2010. Una patente que se materializó 3 años más tarde en una pieza que, de verdad, vino a redefinir las reglas del juego, el Classic Chronometrie 7727. Y aquí, en el mecanismo, está la clave de todo. Lo que Breguet desarrolló fue un sistema de pivote magnético para el eje del volante. ¿Cómo funciona? Pues consta de 2 micromagnetos de tierras raras. Uno es más potente que el otro, y esta asimetría es totalmente intencionada. Crea una tensión perfectamente controlada que mantiene el eje estabilizado, reduce la fricción de una forma drástica y además permite que el sistema se autocentre ante cualquier perturbación. El resultado visual es increíble. El volante parece que está flotando. Las consecuencias de esta nueva arquitectura se pudieron medir de inmediato. El calibre del 7727 operaba a una frecuencia de 10 Hz. Para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, es el doble de la frecuencia de un cronógrafo de altísima gama como el Zenith el primero, una velocidad realmente extraordinaria que solo el pivote magnético hacía estable y viable. Y claro, todo esto se traduce directamente en la precisión. Pensemos en el estándar oficial de cronómetro, el COSC, que permite una variación diaria de entre -4 y +6 segundos. Pues bien, el Classic Chronometrie 7727 documentó una variación de apenas -1 a +3 segundos. O sea, no es que solo cumpliera el estándar, es que lo superaba, y con un margen muy considerable. Un logro técnico de esta magnitud, por supuesto, no pasó desapercibido para los expertos. En 2014, el reloj se llevó el máximo galardón de la industria, la Guilde d'Or, en el Grand Prix d'Horlogerie de Genève. Era la confirmación definitiva de que estábamos ante una innovación verdaderamente fundamental. Y, sin embargo, aquí viene lo curioso. A pesar de su superioridad técnica más que probada y a pesar de tener el máximo reconocimiento de la industria, la tecnología del pivote magnético no se convirtió en un estándar. De hecho, pasó más de una década en una relativa discreción. Esto, claro, nos lleva a una reflexión sobre el mercado. ¿Por qué pasó esto? Bueno,
Con frecuencia, la innovación que genera un impacto más inmediato es la que se ve, la que es visualmente evidente. El 7727, en cambio, era una revolución interna, una que estaba oculta tras una estética de lo más clásica, elegante y sobria. Y aquí está el punto crucial. Fue un reloj admirado, sí, pero por los conocedores, por los expertos. No generó una demanda masiva en un mercado de lujo, donde la narrativa visual, muchas veces, tiene más peso que la ficha técnica. Se podría decir que su propia discreción fue el precio que pagó por su visibilidad. Vamos a avanzar ahora hasta 2025, un año muy especial, el 250º aniversario de Breguet. Y es justo aquí donde aquella idea, que estuvo madurando en la sombra durante 12 largos años, por fin alcanza su forma definitiva, su consagración. Y esta cronología lo deja muy claro. No estamos hablando de eventos aislados, para nada. Son los hitos de una misma línea de investigación. Una línea coherente y que se sostuvo por más de una década, desde esa patente inicial hasta un doble lanzamiento que representa, a la vez, el refinamiento y la revolución de todo el concepto. El primer lanzamiento es el Classic 7225. Su calibre, el 74SC, lleva el pivote magnético a su máxima expresión. El resultado, una precisión documentada de −1 segundo diario. ¡Impresionante! Además, tiene un detalle conmemorativo fascinante. La rueda de escape está grabada con las fechas 1775-2025 y su rotación crea una pequeña animación a 20 fotogramas por segundo. Pero para visualizar realmente lo que significa ese segundo diario, solo hay que ver esta comparativa. Una variación máxima de un solo segundo al día, esto supera, y por mucho, los estándares más exigentes de la industria. Estamos hablando de COSC, de Master Chronometer, de Qualité Fleurier. Es, sencillamente, la forma definitiva de aquella idea original. Pero atención, porque el aniversario no trajo solamente refinamiento. Trajo también la conclusión más radical, la más audaz, de toda esta línea de investigación. El Experimentale 1. Y con esta pieza, ya no estamos hablando de mejorar un componente. Estamos hablando de reinventar el sistema por completo. Aquí es donde reside el gran salto conceptual. Breguet simplemente llevó la idea de los pivotes magnéticos a su conclusión más lógica, crear un escape completo donde el magnetismo sustituya al contacto físico. Pensemos en eso por un momento. La energía se transmite sin que las piezas que gobiernan el ritmo del reloj lleguen a tocarse jamás. Así que esta fue la progresión de la idea. Primero, se usó el magnetismo para estabilizar un eje. El siguiente paso fue ir más allá y crear un escape entero sin contacto físico. ¿Y el resultado final? Un sistema de fuerza constante. Básicamente, una reinvención de los principios que han gobernado la relojería mecánica desde el siglo XVIII. Y las especificaciones de esta pieza, la verdad, hablan por sí solas. Es el primer escape magnético de fuerza constante en la historia de la alta relojería. Su calibre, el 7250, integra un turbillón que también, por supuesto, opera a 10 Hz. Se trata de una edición limitada a solo 75 piezas, con un precio que, lógicamente, refleja su enorme complejidad y su total exclusividad. Entonces, ¿cuál es el legado de toda esta historia? Cuando se observan los tres relojes en conjunto, el 7727, el 7225 y el Experimentale 1, se comprende algo muy importante. No son tres productos independientes. Son en realidad tres capítulos de una misma y gran idea. Aquello que comenzó como una simple pregunta técnica allá por 2010, se ha convertido 15 años después en una vía completamente nueva para la relojería mecánica. Y esto demuestra una verdad fundamental en este arte. Las ideas que de verdad perduran no son necesariamente las que hacen más ruido mediático en su lanzamiento. Son aquellas lo suficientemente profundas como para abrir un camino y permitir que sus consecuencias se desplieguen, poco a poco, a lo largo del tiempo.